La ciencia. El día de hoy os traigo algo peculiar, algo inédito, algo fantástico, y es que sencillamente os traigo la figura del adivinador, una figura que tenía bastante relevancia social en la antigua Mesopotamia, pero que sin embargo hoy ha quedado un poco relegada en la figura del tarotista, y la verdad que es bastante controversial a día de hoy. De todas formas, veremos que es algo bastante interesante y creo que sencillamente os puede interesar, así que sin más dilación vayamos a ello. La ciencia por conocer el mal decretado justificaba la práctica de la adivinación, pero no cualquier adivinación, sino una adivinación denominada adivinación deductiva, consistente en estudiar diversos fragmentos de la realidad que pudiesen pronosticar ciertos acontecimientos que podrían llegar a pasar en el futuro. Según este esquema, A es igual a B, o es signo de B. Luego, si acontece A, también acontecería B. Así sería un esquema bastante básico y sencillo de comprender. En esencia, el tipo A sería todo aquello que no podemos llegar a controlar, las situaciones cotidianas que nos pasan día a día. Por ejemplo, pongámonos en situación de que vamos paseando por una calle y estamos cruzando el paso de peatones, el paso de cebra. ¿Qué pasa? Que un vehículo motorizado a 180 km por hora nos atropella. ¿Es controlable eso? No lo sé, iremos por nuestra zona. A eso me refiero. Por el lado contrario son aquellos que se denominan de carácter insólito, porque son aquellos que son bastante extraños de ver. Por ejemplo, en aquella época serían aquellos nacimientos que en vez de nacer con una cabeza, de costumbre yo tengo una cabeza, por ejemplo, pues aquellos que nacían con dos cabezas. Es algo insólito, ¿verdad? ¿O es algo normal para vosotros? Yo pienso que es algo bastante insólito, sí, desde luego que sí. O también, ¿por qué no decirlo?, la entrada a vuestra casa, a vuestra morada, de una feria tales como... ¿Feria? Fiera. De una fiera tales como el lobo, un monstruo abominable... Vamos, que os pudiera hacer algo, básicamente. A ese tipo de adivinación extraña me refiero. Después de todo el puto rollo de la paranoia que tengo mental en la cabeza y que la he soltado aquí en este vídeo, vamos a descubrir los 3 procedimientos para los que hacían uso los adivinadores para remediar este tipo de acontecimientos extraños que le sucedían a la gente de antaño. En primer lugar tenemos la estescipina, o análisis de la morfología y patología de vísceras, hígado y pulmones de los animales ritualmente sacrificados y ofrecidos a una divinidad. Seguidamente estaba el augurio, que estudiaba el vuelo de bandadas de ciertas aves soltadas a propósito o la forma de picotear el grano esparcido ante ellas. O, por qué no decirlo, la lecanomancia, especializada en examinar las formas que adoptaban unas gotas de aceite derramadas sobre un tazón de agua. ¿Cuál sería la figura del adivinador? Pues la figura del adivinador sería... Perdón, el gallo... Hostia, me cago en la puta. La figura del adivinador sería el sacerdote que hacía pronósticos, realizaba pronósticos futuros mediante los acontecimientos cotidianos que le sucedían a la gente. Y esto lo hacía también mediante la lectura de las entrañas de los animales, tanto si eran sacrificados como si estaban ya muertos. De hecho, era el único que poseía esa capacidad de sensibilidad de lectura de, ya digo, los animales, las plantas, ciertos astros, todo aquello, este misticismo mesopotámico, puesto que en ellos encontraba ciertos signos que le hacían hacer un análisis para realizar estos pronósticos, como ya digo. Por ello, el material cuneiforme que documenta esta práctica de los presagios ominosos alcanzó en el primer milenio a.C. un enorme volumen de textos. De ellos, más de 2/3 se ocupan de la adivinación llevada a cabo mediante el examen de las vísceras de animales sacrificados, estescipina, como ya antes he mencionado. El resto trata de adivinaciones mediante el examen de los datos más diversos de la llamada realidad blanda, manchas de aceite, humo de incienso, montoncitos de harina, vuelo de las aves, así como otros de carácter fisionómico, malformaciones, etc. De hecho, los presagios se coleccionaban en centenares o incluso millares de entradas, puesto que eran bastante importantes, como ya hemos mencionado, en esa época, y es que las más importantes serían las siguientes. Son las denominadas series astronómicas, y de hecho os voy a leer una ahora mismo. Si el día tercero se observa una penumbra lunar por ambos lados, los reyes permanecerán lejos.
Si la penumbra se hace visible 3 veces seguidas mes por mes, habrá nubes, caerá lluvia. Si una estrella cae el día 30, el rey no conseguirá atrapar a su enemigo. Lo que acabo de leer está sacado de una serie astronómica ugarítica que data del año 1200 a.C. El diagnóstico del Varu, del sacerdote, era el siguiente. Y es que si este mismo había anunciado ya el presagio, es que el mal ya había sido lanzado. Y este mal en cuestión estaba buscando a una víctima. Por lo tanto, haría falta de la figura de otro adivinador, pero un poco más importante, puesto que la cosa ya se ponía un tanto más espeluznante. Ahora era trabajo del conjurador o exorcista, llamado también Asipu, que quiere decir en nuestra lengua recogedor del mal, o también llamado Masmasu, que era básicamente el recogedor de fórmulas, o el que musita las fórmulas, el que dice, el que verbaliza las fórmulas, mejor dicho. Conjuro se dice en las lenguas mesopotámicas Namburbi o Namburbu, y significa en realidad ritual de liberación. Su función es bastante clara, evitar que el mal llegue a alcanzar al destinatario, y si ya dio con él, limpiarlo. Por lo general, estos rituales apotropeicos consistían en una serie de instrucciones destinadas al técnico exorcista.